los amigos que en esta tarde nos ven desde cualquier ciudad de Colombia, del mundo. Quiero decirle que estamos llenos de Jesús. También invitarles a que por favor nos diga de dónde nos está viendo, alguna petición, y gracias. Hoy tenemos un horario un poco raro por cuestiones que ya les comenté. Hoy estamos a esta hora transmitiendo nuestra prédica y nuestro servicio, pero ya el próximo domingo, que ya es mayo, vamos a tener nuestro horario habitual a partir de las 9 de la mañana. Entonces, hoy es el último domingo del mes, a propósito del mes de abril. Ayer fue lo de los niños. Hoy se celebraron también algo sobre los niños, pero bueno. Entonces ya con eso en mente, ya tiene la foto, ya la ubicó, ya sabe quién está ahí. Ahí hay un rey, ahí hay un comandante, de verdad, alguien que está, que se cree pues el chacho de los chachos, pero falta el verdadero rey, falta el que puso en orden todo el caos que estaba pasando. Así que vamos con el reino de Dios, parte 2. Y vamos a escuchar, vamos a recordar un poquito qué es el reino de Dios. ¿Recuerda? ¿Qué es el reino de Dios? Ya dijimos que la palabra para el reino de Dios es basileia, pero vamos a describir en español. Dice, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno activo de Dios rompiendo la historia. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Entró a este mundo en una manera activa, que es Dios mismo, rompiendo la historia. No es un mapa del más allá, es una declaración sobre el presente. Amén. Entonces mira las frases, si las puedes pasar, vamos mirando las frases. No es una noticia del más allá, es una declaración sobre el presente. El reino de Dios es una declaración sobre el presente. O sea, el reino de Dios ya está aquí. Está activo, está firme. Entonces mira lo que está definiendo ahí como reino de Dios. Es Dios diciendo, yo gobierno ahora. Ya no gobierna César, ya no gobierna Pilato, ya no gobierna la política, ya no gobierna otros tipos de gobiernos. Ahora el único gobierno que reina sobre la tierra se llama el reino de Dios. Amén. El reino de Dios es el único. Ahora ya no es ni la derecha ni la izquierda la que reina. La que reina es Jesucristo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el Señor y toda rodilla se dobla, no como algo temeroso, sino que todos confesamos que el reino de Dios está activo y no es algo del más allá. Es Dios diciendo, yo gobierno ahora aquí. Pero ¿cómo gobierna? Mira las frases. ¿Cómo gobierna el reino de Dios acá? Entonces dice, yo gobierno en medio del caos, yo ordeno. En medio del pecado, yo perdono. En medio de la opresión, yo libero. En medio de la enfermedad, yo sano. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está operando? Porque lo está diciendo. Cuando hay enfermedad, hay un sanador. Cuando hay pecado, hay perdón. Cuando hay confusión, hay lucidez. Quiere decir que hay un poder predominante. Es el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es algo activo, algo que está funcionando ya. No es para el futuro, no es para en 20 años, es para ya. Ya es ya tenemos el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el reino de Dios? En medio de cualquier adversidad que tú tengas, solamente que se haga la voluntad de Dios en la tierra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en la tierra? Que tú vivas sano, que tú vivas próspero, que tú vivas salvo, que tú vivas perdonado, que tú vivas bendecido, que tú vivas libre, que tú vivas consolado, en reposo, en descanso, que tú vivas en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Ese es el reino de Dios. Esa es la voluntad de Dios en la tierra.
Amén. Yo no necesito morir para disfrutar el reino de Dios. Yo necesito estar vivo para disfrutar el reino de Dios. ¿Me hago entender? Los muertos no hacen mucho, pero los vivos sí que la gozan. Así que eso es lo que queremos compartir en esta tarde, el reino de Dios. Amén. Entonces el reino no es algo que te ganas. Mira, el reino no es algo que ganas, es algo que recibes. Mira, párale atención a eso. El reino no es algo que ganas, es algo que recibes. No necesitas hacer 20 competencias para ganarte el reino. El reino no es obra tuya. El reino no es un trabajo tuyo. El reino es un don. El reino es gracia. El reino es un regalo. Y mira lo que dice ahí. El reino no es algo que ganas, es algo que recibes. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta tarde? Aceptar que el reino está acá. Recibir, eso se llama lambano. Recibir lo que me pertenece. El reino está acá. Mucha gente dice que esta tierra es terrible, pero que en el más allá la vamos a pasar muy bien. Oye, ¿por qué no la pasas bien acá? Porque si en el más allá la vas a pasar bien, ¿por qué la vas a pasar mal acá? Pásala bien acá. Y si te vas, pues te vas a morir, obvio, nos vamos a morir, obvio, pues la vamos a pasar bien, porque vivimos con Cristo, estamos completos con Cristo. Y si con Cristo no fuimos, nos vamos llenos. Y si vivimos con Cristo, vivimos llenos. Pero, ojo, no crea que es algo para el más allá. Entonces vean lo que quiere decir. Jesús no dijo nunca, gánate el reino. Nunca. Él dice, recibe el reino como un niño. Usted cuando le da un regalo al niño, ¿qué hace el niño? ¿Lo piensa? ¿Cierto que no? ¿Pregunta qué es eso? No. ¿Qué hace el niño cuando usted le va a dar un regalo? Lo recibe. No sabe qué es. Es más, juega con la caja, no con el regalo. Pero así dice el Señor, reciba como un niño el reino de Dios. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino. Entonces el reino no es mérito, es gracia. Es invasión de Dios. Mira esa frase. El reino no es mérito. De pronto dice, no, es que yo soy el apóstol del reino. Déjeme decirle que ese es un manipulador del reino. Ese es un mentiroso del reino. Porque hay gente que hace negocio con el reino. Pero bueno, no voy a entrar en eso. El reino, lo que quiero decir es que no es mérito. Es gracia, es invasión de Dios en tu vida que no pediste. Mira esa frase, Joe. Eso es el reino de Dios. Es una invasión. Mira lo que dice ahí. Es una invasión. ¿De qué? De Dios en tu vida. Que tú no pediste, que no ganaste, pero que te transforma. O sea, el reino o la gracia, que es lo mismo, te despierta, te transforma, te da una conciencia de algo. Entonces Jesús no vino a sacarte de la tierra, vino a imponer la voluntad del Padre en la tierra. Amén. Métete esto, porque nos han enseñado más escapismo que disfrutar. Nos están preparando para un viaje, pero nos dicen que viva muy feo en esta tierra mientras te vas. Claro que nos vamos a ir, algún día nos vamos de esta vida, de este planeta, es cierto, pero yo no me preparo para escapar, yo no me preparo para irme, yo disfruto con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo en esta tierra, porque ya no vivo yo, el que vive en mí se llama Cristo. Y Pablo dijo, en esta tierra, en Él me muevo, en Él vivo y en Él tengo mi ser.
Entonces no tengo afán de escapar, no estoy preparando maletas para irme, no estoy haciendo porque el reino está aquí. Amén. Y si nos vamos con el reino, pero nos disfrutamos la presencia, la gloria, lo que el Señor nos ha dado en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mira, el reino no es un mérito, como dice ahí. Jesús no vino a sacarte de la tierra, vino a imponer la voluntad del Padre en la tierra. Amén. Ahora, él tuvo la decisión de no hacerlo. Jesús divinamente hubiera dicho en el Getsemaní, hubiera dicho, Señor, que se haga mi voluntad, no la tuya. Pero él dijo lo contrario, Señor, aunque es muy tenaz ir a morir por otro, es duro lo que me va a pasar, pero no importa, no estoy buscando lo mío, estoy buscando hacer tu voluntad. Y Jesús le dice al Padre que se haga tu voluntad. Entonces Jesús vino ¿a qué? ¿A qué vino? A hacer la voluntad del Padre en la tierra. Entonces dice la frase, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Vea esa frase, venga tu reino. Ese es el Padre nuestro. Venga tu reino y hágase su voluntad en el cielo, así también en la tierra. Amén. Entonces, ese es el punto, el cielo bajando, no la tierra escapando. Entonces, el punto de este reino de Dios que he compartido hoy como número 2 es que el cielo bajó. El cielo bajó. No es la tierra escapando. Amén. Qué feo, de verdad. Cuando uno quiere escapar, como que ya el presente donde vive ya no le gusta. Ya no le gusta. Entonces, así es. Mucha gente cuando se va de Colombia, está en Europa, en Canadá, dice, uy, gas, volver a Colombia. Pero es una cosa que cambia de pensamiento y todo, porque no quieren su tierra. Pero acá yo le voy a decir algo. Estamos contentos con Cristo. Vivimos con Él. Nunca nos separamos de Él. Vivimos en su reino. Y la palabra del Señor dice que con Cristo, en su reino, siempre somos triunfantes. Triunfantes siempre es en Cristo. Amén. Entonces ese es el punto. El cielo bajando, no la tierra escapando. Marcos 11. Vamos allá a leer estos textos. Marcos 11, 14. 15. Vamos a leerlo. Mira lo que dice estos textos. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Eso es muy tremenda esa frase. El tiempo se ha cumplido. Él no está dejando otra opción. No está dejando otra puerta abierta. Él está cerrando esto. Y él está diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Entonces, haga una metanoia, arrepiéntete, deja de seguir creyendo mentiras y empieza a enderezar tu mente con la palabra, con el evangelio que Jesús vino a darnos. Amén. Entonces, vea lo que está, analicemos la frase. Analicemos esta frase. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Cuando usted le dice el tiempo se ha cumplido, ¿qué significa? ¿Que para mañana? ¿Que para el futuro? ¿Que para dentro de 20 años? El tiempo se ha cumplido. Dice ahí, el tiempo se ha cumplido. El momento señalado por Dios ha llegado a su plenitud. ¿Es así o no? No llegará, ha llegado. Amén. Entonces, ¿qué nos importa? No 90 minutos de un partido
y luego una revancha del mismo partido. No, el partido ya se ganó. 90 minutos y en el último minuto, en los últimos segundos, Cristo que dijo en la cruz, se acabó, ganamos, se acabó, tetelestai, final, no va más, como dice el periodista, se acabó, ganamos, Cristo venció, Cristo ganó y por lo tanto hemos llegado a su plenitud, hemos llegado con Cristo, tenemos el pleroma de Dios aquí porque Cristo vino a vivir con cada uno de nosotros. Él vive en ti, el reino vive en mí, el reino vive en ti, en todos nosotros. Así que el reino de Dios se ha acercado y permanece cerca, no está distante, no está futuro, está aquí presente. Amén. Lucas capítulo 4, ese texto es extraordinario porque ahí está el ministerio de Jesús. Lucas 4, 18, 19 y 20. Pero vamos a leer Lucas 4, 19 que confirma el reino de Dios que ha llegado. Jesús está leyendo un papiro o un rollo y donde estaba escrito algo de él. Pero vamos a leer el 19. Miren lo que dice el 19. 4:19 en la paráfrasis dice: anuncio que el año del jubileo del Señor ha llegado. Cuando usted estudie qué es jubileo, pues va a entender la frase de Jesús. Pero quiere decir Jesús, el año del perdón, el año de la victoria, el año de la restitución, el año de todo pago ha llegado. Anuncio que el año del jubileo del Señor ha llegado. Esta es la celebración de liberación del Señor. Esta es la celebración de liberación del Señor, abrazando a la humanidad como su familia. Amén. Jesús está dando la buena noticia y Él está diciendo, el año agradable del Señor llegó, la voluntad de Dios llegó, todo fue hecho con claridad ahora. Funciona de esta manera a partir de ahora. Esta es la celebración de liberación del Señor, abrazando a la humanidad como su familia. Amén. Gloria a Dios. Ellos sabían, los que estaban oyendo sabían que la expectativa mesiánica dependía de esta escritura de Lucas 4 que comentaba de Isaías también. Lucas está leyendo o Jesús está leyendo lo que Isaías dijo. Pero ellos sabían que la expectativa mesiánica dependía de esta escritura. La gran pregunta es, ¿cuándo? La Biblia dice que a los suyos vino y ¿qué pasó? Los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron, no lo vieron, no lo quisieron y lo rechazaron. Entonces la pregunta de ellos, Jesús está diciendo eso de ellos, o de él, dice, ya llegó el reino, ya llegué yo, ya llegó la voluntad de Dios, ya llegó todo. Ellos dijeron, sí, esto es una profecía mesiánica, pero ¿cuándo? Y él estaba delante de sus ojos y lo rechazaron. Vamos al 21, Lucas 4:21 de ese mismo. Él anunció enfáticamente, mira lo que él dijo, enfáticamente dijo, el día de hoy, esta escritura se cumple ante sus oídos. No ante sus ojos, ante sus oídos. Porque el que tenga oídos, ¿qué? Para oír, oiga. Amén. Entonces mira, dice, él anunció enfáticamente. Jesús anunció enfáticamente, el día de hoy, esta escritura se cumple ante sus ojos. O sea que el reino de Dios llegó. Y cuando el Señor venció la muerte, porque la muerte fue sorbida en victoria, fue destruida, dice la palabra. Fue vencida.
El diablo fue vencido, el pecado fue destruido, la maldición fue acabada y todo lo que nos era contrario a nuestro diseño fue destruido en la cruz. Por lo tanto, hay victoria total en Jesucristo. Entonces mira lo que dice ahí el Señor. El día de hoy, esta escritura se cumple ante sus oídos. ¿Amén? Porque si el reino está aquí, todo cambia. Entonces mira, si el reino de Dios está aquí, en este mundo, en esta tierra, está con nosotros, todo cambia. Nuestras prioridades, nuestras lealtades, nuestra comprensión de quién gobierna cambia. Entonces, sus prioridades no es vender cebolla a la hora del culto. Eso cambia cuando usted sabe que vino Jesús. Cuando usted sabe dónde está el reino. Lo acabamos de decir, porque el reino está aquí, todo cambia. Nuestras prioridades, nuestras lealtades, nuestra comprensión de quién gobierna. Amén. Entonces, ¿quién gobierna Colombia? Dígame. Jesucristo. Él es el Señor de Colombia. ¿Lo puede creer o no? No es ni la derecha ni la izquierda. El Señor de Colombia se llama Jesucristo. Y punto. Ese es el gobierno que importa. Eso es lo que tenemos que imponer en Colombia. Aquí no se impone la derecha ni la izquierda. Aquí se impone la voluntad de Dios. Pero usted debe saber cuál es su lealtad. ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es el centro? Para imponer la voluntad de Dios, usted debe saber cuál es su prioridad. Usted debe saber cuál es su lealtad. Usted debe saber qué comprensión tiene del gobierno de Dios. Entonces, mira lo que dice Mateo. Vamos allá. Mateo capítulo 12, 28. Mira lo que dice. Mateo 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, ¿a quién? A los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando los demonios salen con la palabra, ¿qué ha llegado? El reino de Dios. Cuando una persona es sanada, ¿qué está demostrando? El reino de Dios gobierna. Cuando el cautivo es libre, el reino de Dios gobierna. Porque si no fuera libre, si no fuera sano, si no fuera salvo, si no fuera perdonado, quiere decir que hay otro rey. Quiere decir que gobierna otro. Pero ese otro que era una mentira, el padre de la mentira, ya fue avergonzado públicamente y Cristo triunfó sobre él en la cruz. Por lo tanto, nosotros imponemos la voluntad de Dios. Si lo quiere llamar así de imposición, pues llámelo, no importa. Imponemos la voluntad de Dios sobre cualquier cautivo, cualquier ciego, cualquier enfermo, cualquier oprimido. La voluntad de Dios, el reino de Dios debe ser impuesto ahí en esas personas. Entonces dice acá el versículo 28. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Ya ha llegado. Entonces, llegado, presente activo, en esa liberación, en ese acto de poder. Entonces, cuando usted ora y dice, gracias por mi perdón, gracias por mi salvación, gracias por mi sanidad, gracias por las victorias que tengo, está diciendo que el reino de Dios está reinando en su vida y que usted es una persona agradecida por lo que ha hecho Jesucristo a través de su vida y a través de la vida de cualquier persona. Entonces, llegado presente significa un acto de poder. Veamos Lucas, sigamos mirando textos que nos hablan del reino de Dios. Lucas 17, 21, vamos. Lucas 17, 20, dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Cuando alguien le diga el reino de Dios está después de la muerte, cuando alguien le diga el reino de Dios está en Europa, cuando alguien le diga el reino de Dios está en otro lado, pues dígale esto:
he aquí, el reino de Dios está dentro. Yo creo que la palabra más precisa es dentro de nosotros. Porque Cristo se hizo hombre, se hizo carne y habitó, dice la palabra, como dice Juan 1:14. Entre humanos, está entre humanos, se hizo hombre mejor. Y por lo tanto, Cristo está aquí presente con su reino constantemente. La Biblia dice que su reino tendrá fin o no tendrá fin. Y su reino nunca tendrá fin. Amén. Entonces, ni dirán en lo aquí, el reino de Dios está entre vosotros, no está en el futuro post-mortem. Está aquí presente en medio de la comunidad. Jesús habla del reino de Dios como algo que está ya operando. Mira, el reino de Dios, el poder de Dios, el gobierno, es que no estamos hablando de un gobierno débil, no estamos hablando de un gobierno corrupto, no estamos hablando de un gobierno políticamente, estamos hablando de un reino celestial, estamos hablando de Dios mismo, y Él no es corrupto, Él es perfecto. Y mira lo que dice aquí. Ya está operando el reino de Dios. Entonces Jesús habla del reino como algo que invadió la realidad, que ya está chocando con otros poderes. Amén. Míralo, pone esa frase. Jesús lo está diciendo, el reino de Dios ya vino, pero vino a chocar con otros poderes. Entonces, cuando usted ataca las tinieblas, demostrando que las tinieblas no prevalecen contra la luz, el reino de Dios prevalece. Porque la luz no fue penetrada por las tinieblas. Entonces nosotros imponemos el reino de Dios, esta es la clave, no está en el futuro post-mortem, claro que sí, que no está. Jesús habla del reino como algo que ya está operando, número uno, que invade la realidad, número dos, que ya está chocando con otros poderes. Amén. Entonces ahorita uno en Colombia estamos viendo diferentes cosas chocando unas con otras. Pero nosotros los cristianos a veces olvidamos que esos poderes que están en contienda son pasajeros, porque todo lo que venga de un hombre o de otro reino, pues no sirve. En el caso de Pilatos, era otro reino, otro gobierno que contrastaba con el gobierno de Dios. Por lo tanto, uno de los dos tiene que prevalecer. ¿Y cuál es el que prevalece? Dígame, ¿cuál es el que debe prevalecer? El reino de Dios. Amén. Si el reino es ahora presente, entonces no es una promesa de escape, es una proclamación de soberanía. Dios gobierna, Dios actúa y Dios reina. Dígalo conmigo, el reino de Dios en mi vida es que Dios gobierna, Dios actúa y Dios reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es lo que debemos entender. Ese reino no espera tu muerte para ser real. Dios no está esperando que tú te mueras para que sea real el reino de Dios. No necesito que te mueras. Necesito que despiertes al reino que ya es tuyo. ¿Por qué importa esto? Porque cuando reduces el reino a cielo, después de la muerte, estás reduciendo el mensaje de Jesús a un escapismo. Eso es una locura. Cuando reduces el reino de Dios, mira esto, después de la muerte, estás reduciendo el mensaje de Jesús a un escapismo. Ahora, Jesús no vino a ignorar el cielo, por supuesto que no. No vino a eso. Él fue a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Pero Él trajo el reino. Él trajo el evangelio del reino. Él trajo la voluntad de Dios
sobre la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces Jesús vino a gobernar. Jesús vino a actuar. Jesús vino a actuar como rey, pero no un rey mundano, no un rey que necesitó espadas, pistolas, cañones. Él reinó, pero reinó haciendo un contraste contra un gobierno perverso, como es las tinieblas, como es la enfermedad, como es el pecado y todo lo que vino contra nosotros. Estás convirtiendo el evangelio en una póliza de seguro espiritual. Aguanta. ¿Qué nos dicen? Aguanta aquí y serás recompensado allá. Sufre ahora y disfrutarás después. Pero si el reino es gobierno presente de Dios, entonces el evangelio no es un escape, es una invasión. Amén. ¿Qué es el reino de Dios, hermano Douglas? Una invasión. No es un escape. El reino de Dios no es para escapar. ¿Es para qué? Reinar, gobernar, para imponer la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Con quién vives tú aquí en la tierra? No digo que con tu esposo o tu esposa. Tú vives con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿con quién vives acá? Si vives 100 años, vives con Cristo. Si vives 80, vives con Cristo. Pero ¿cómo vives en esta tierra? Vives pleno. Porque la palabra del Señor dice que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces, ¿cómo vivo yo? Efesios 1:3, ¿cómo vivo? Bendecido con toda bendición espiritual. ¿Cómo vivo yo? Pleno, lleno, no me falta nada, estoy completo, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo han sido y son guardados irreprensibles siempre por el reino que me habita, por el Señor que me habita, porque mi cuerpo es del Señor, mi espíritu es del Señor, todo lo creó Dios, y si Él es el dueño, y si Él es mi creador, Él cuida lo que creó, porque Él es mi pastor. Porque Él es mi Padre. Por lo tanto, mientras yo viva en esta tierra, vivo más que vencedor, siempre triunfante, vivo bendecido con toda bendición. Entonces, mira lo que dice acá. Ese es el reino de Dios. Gobierno, actuar, ya. Imponga, aquí no es que haya otro diablo, no es que haya otro pecado, haya resucitado el diablo, haya resucitado el pecado, la maldición, no, eso está vencido por el reino de Dios. Pero la mentira que escuchamos a diario nos quiere hacer resucitar algo que está vencido. Simplemente usted lo impone. Eso está muerto. Eso se acabó. Está vencido. El diablo es una mentira porque él es el padre ¿de qué? De la mentira. La enfermedad Cristo se la llevó. La enfermedad no tiene ningún derecho, ninguna autoridad de estar en mi cuerpo. El reino de Dios que me habita a través del Espíritu Santo ha vivificado mi cuerpo mortal. Amén. Por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, el evangelio no es un escape, es una invasión. Entonces, mientras te vas, ¿por qué no invades esta tierra con el reino de Dios? ¿Cómo le parece? Mientras te vas, ¿por qué no invades esta tierra con la voluntad de Dios? ¿Por qué no invadimos? ¿Por qué no imponemos el reino de Dios en esta tierra? Amén. ¿Por qué? Porque cada gente quiere reinar a su manera. Cada uno quiere reinar. Entonces los malos se unen con los buenos y el que dice que es bueno permanece bueno, pero mentira porque el malo lo corrompe y es una cosa, una locura. Pero con Cristo estamos asegurados y nada nos puede separar de Cristo. Nada nos puede separar del reino. Entonces, si estamos acá en esta tierra, disfrútala. La Biblia dice que hay una parábola que el reino de los cielos es como un mercader que encontró un tesoro en el campo, ¿recuerda? Eso lo dice Mateo capítulo 13, luego lo estudiamos, 44. ¿Qué es el reino de Dios?
El reino de Dios es como un tesoro que fue encontrado en un campo. ¿Qué hizo el Señor que lo encontró? Lo encontró y lo volvió a enterrar. Y fue y vendió todo lo que tenía y compró el terreno. Wow. Entonces, ese es el reino de los cielos. El campo es el mundo. Y el Señor dice que de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que envió el tesoro, que envió a Jesucristo. Amén. Entonces, tú eres tan importante para Dios que Él no esperó que tú fueras. Él envió el tesoro. Él envió a su Hijo para rescatarnos, para revelar y redimir nuestra identidad. Entonces, este mundo para Dios es muy valioso, porque el que lo habita en este mundo se llama Jesucristo. Y tú estás conmigo y todos estamos con Él. Por lo tanto, en esta tierra habita Jesucristo con nosotros. Amén. ¿O te sientes huérfano? No, si estuvieras sin Cristo, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos sin Cristo? ¿Cómo estaríamos? Estaríamos huérfanos, estaríamos en bancarrota. Pero con Él es que somos más que... Entonces Cristo está en nosotros. Entonces vea lo que dice ahí. Esa es la parábola que... Pero luego hablaremos de eso. Vamos allá. Entonces el evangelio no es escape, es invasión. Vamos a Juan 6:38. Vamos allá, por favor. Vamos a leer Juan 6:38. En esta parábola, en esta versión, dice, porque he descendido del cielo. Mira lo que dice Jesús. Usted la puede leer en su Biblia que quiera, pero dice, porque he descendido del cielo, no para hacerme famoso y de renombre. No vine para llegar a ser un simple héroe histórico. He venido para comunicar la determinación de aquel que me envió. ¿Y cuál es la determinación de aquel que envió a Jesús? ¿Cuál es? Que de toda la creación que está en esta tierra, ninguno se pierda. Esa es la determinación de Dios, esa es la voluntad de Dios, que a través de Jesucristo, todos los que están con Cristo o todos los que están en la tierra, ninguno se pierda. Si lo dice allá, en esa versión lo dice igual. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que ninguno se pierda. Amén. Pues ya estábamos perdidos, obvio, pero Él nos rescató, Él nos redimió. Entonces, he venido para comunicar la determinación de aquel que me envió. Dice, de aquel que me envió. Dios está imponiendo su voluntad en la tierra. Eso es la clave. Dios, a través de Jesucristo, está determinado a hacer lo que dijo que iba a hacer. Su creación se perdió en una mentira, pero Él no estuvo contento con dejarnos así. Él tuvo que enviar a Jesús para que nos abriera los ojos y nos dijera en esta tarde, el reino de Dios ya llegó. Para un judío del primer siglo, bajo el poder de Roma, esto era peligroso. Porque imagínate, por un lado está entrando Pilatos y por otro lado está entrando Jesús en un burrito. Era muy peligroso un hombre entrando en un burrito. ¿Por qué era peligroso Jesús? Porque Él no traía armas. Él no traía drones. Él no traía, perdón, ejércitos. Él traía niños, ramas, olivos. Traería canto, traería hosana, traería cosas. Y era muy peligroso para Roma ver a un tipo con esas características, porque el poder de él no eran las armas, el poder de él era Dios. El poder de él era diferente. Entonces, esto en el siglo I, bajo el poder de Roma, era peligroso. Entonces, dijimos hace 8 días, ¿qué es Basileia para un judío del primer siglo? Entonces, escúchame esto, porque es muy importante que usted capte la verdad desde aquí.
Para un judío del primer siglo, Basileia es el reino de Dios, pero no era futurista. Era algo que ellos esperaban. Y mira lo que quiero decir ahí. Los judíos del primer siglo no esperaban ir al cielo. Ojo, ¿por qué tengo que agarrarme de aquí? Porque del siglo 3, 4 y 5 se nos fue perdiendo la verdad. El reino se nos volvió ¿qué? Un desastre. Pero en el siglo primero, los judíos del siglo primero no esperaban ir al cielo. Esperaban que el cielo bajara a la tierra. ¿Ven la diferencia o no? ¿Ven la diferencia? Los judíos del primer siglo no esperaban ir al cielo. Ellos esperaban que el cielo viniera a la tierra. Eso era lo que estaban esperando los judíos del primer siglo. Esa es la diferencia fundamental y eso lo cambia todo. Dígame, ¿es diferente eso? Mire esa frase, pongámosla, porque esto lo cambia todo. Lo cambia todo. Entonces vamos a estudiar Apocalipsis con los lentes de Dios. Creemos en el Apocalipsis, claro, con los lentes de Dios, con la lógica de Dios. Y vamos a mirar para que usted pueda verlo aquí. Entonces, los judíos del siglo primero no esperaban ir al cielo, esperaban que el cielo bajara a la tierra. Esa es la diferencia fundamental y eso lo cambia todo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante hoy? Porque los judíos, desde el retorno del exilio babilónico, Israel vivía bajo una promesa incumplida. Entonces, desde la antigüedad, Israel, después del retorno del exilio babilónico, Israel vivía bajo una promesa incumplida. Los profetas anunciaron restauración. Entonces, cuando un profeta en el pasado ha anunciado una restauración, pero a esta hora no ha llegado, ¿qué pasa con la gente? Cuando a usted se le da una promesa y no se le cumple, ¿cómo está la gente? La gente empieza a vacilar, la gente empieza a inventar, la gente empieza a murmurar, la gente empieza a decir, bueno, ¿cómo así? Nosotros acabamos de venimos de un exilio babilónico, nosotros vivimos bajo una promesa de liberación, pero está incumplida esa promesa. Los profetas anunciaron restauración y nada. Anunciaron que Dios volvería a Sión y nada, que el templo sería glorificado, que las naciones reconocerían al Dios de Israel, que la creación misma sería renovada, pero nada. Pero eso no pasó completamente. El templo sí fue reconstruido, pero la gloria de Dios no lo llenó como lo había llenado en el tabernáculo de Moisés. Israel volvió a la tierra, pero seguía bajo dominio extranjero. Entonces como que se cumplió a medias. Sí, el templo se reconstruyó, pero no se llenó como se llenó el tabernáculo de Moisés. Sí, nosotros volvimos a la tierra, pero seguíamos bajo dominio extranjero, o sea que no somos libres. No somos libres. Entonces, primero fuimos esclavos de los persas, luego los griegos, y ahora, en el siglo primero, somos esclavos de los romanos. O sea que la noticia para el pueblo de Israel era un poco triste. ¿Por qué? Porque lo que esperaban se lo estaban dando a medias, a medias, a medias. Entonces ellos estaban esperando el reino de Dios, no para ir al cielo, sino para que viniera a la tierra y arreglara eso. Entonces estaban esperando ¿a qué? A un rey que viniera no con ramas, no con Domingo de Ramos, ¿cómo se llama la hoja de qué? De ramo, sino que viniera con cañón, con bombas, porque hay una promesa de restauración. Estamos esperando un liberador, un libertador, un rey, estamos esperando que venga. ¿Ese quién será? ¿Será Jesús?
Por eso cuando él vino, no le creyeron, porque ellos esperaban otro tipo de ¿qué? De liberador. Jesús, la gente estaba, por eso lo crucificaron. En el domingo de Ramos hicieron una fiesta porque llegó el liberador, pero se fueron al piso, su ánimo se fue al piso porque tenía otra estrategia, otro reino. No como el reino que ellos esperaban, con pistolas, armas, porque la guerra no es con espada ni con ejército, sino con ¿qué? Con el poder de Dios, amén. Entonces Israel volvió a la tierra, pero seguía bajo dominio extranjero. La ocupación no era solo política, era teológica. Entonces era terrible. Si Dios era el rey de Israel, ¿cómo podía permitir que Roma dominara? Decían los judíos del primer siglo. Por eso estamos esperando que el reino de Dios, ¿qué? Venga. Ellos estaban esperando el reino de Dios, no partir para el cielo, esperando ese liberador. Pero cuando les llegó, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque no era el modelo, no era el diseño, no era lo que ellos esperaban. El tipo de reino que impuso Jesús es muy diferente al que imponía Roma. Por eso viene aquí la gran trascendencia o la gran, ¿cómo le digo? La ruptura tan extraordinaria que vamos a ver acá. Si Dios era soberano, ¿cómo podía permitir que un César se proclamara divino? Si Dios es fiel a sus promesas, ¿dónde está la liberación? Esa tensión generó toda literatura apocalíptica, mesiánica, resistente, los textos de Qumran, los salmos de Salomón, el libro de Enoc, todos ellos hablaban del reino de Dios como la intervención final. Yo me puse, ¿salmos de Salomón? Sí, Salomón tiene salmos. Entonces me puse a pensar, dije, que todos ellos hablaban del reino de Dios como la intervención final. Mira, algo así como lo que estábamos esperando en Venezuela, que viniera el presidente Trump y que invadiera, hiciera y deshiciera, y todos estábamos expectantes, pero él lo hizo de otra manera. Eso mismo estaba esperando los judíos del primer siglo, que viniera su libertador, su rey, que viniera y les diera libertad y que reinaran, pero no a la manera que ellos querían, sino a la manera de Dios. Todos ellos hablaban del reino de Dios como la intervención final, como el momento en que Dios destruiría a los enemigos de Israel. Imagínate. Entonces, para un judío del primer siglo, el reino de Dios era la manera en que Dios venía a la tierra a destruir a los enemigos de Israel. Ese era el reino de Dios para ellos. Y lo esperaban así. Ahora, no estamos hablando de otro tipo, estamos hablando del mismo tipo, que es Cristo Jesús, el mismo Jesús, pero no como ellos pensaban, sino como Dios piensa. Amén. Entonces, eso es lo poderoso. Entonces, Dios restauró el trono. Mira, Dios restauraría el trono de David, purificaría el templo, establecería su gobierno eterno sobre todas las naciones. Eso era el reino para un judío del siglo primero, no un destino post-mortem. Una restauración histórica para un judío del primer siglo, que era el reino, una restauración histórica, una revolución cósmica, el fin del dominio pagano, la restauración de Israel, el cumplimiento de las promesas proféticas. Cuando Jesús aparece proclamando el reino de Dios, se ha acercado, está entrando en el marco contextual de esto. Entonces mira esa frase. Cuando Jesús aparece, mira la mentalidad de un judío del primer siglo. ¿Qué estaba esperando ellos? Las promesas pasadas, todo lo que prometieron para Israel lo estaba esperando él, que viniera el reino de Dios, que viniera el liberador, que viniera. Pero cuando Jesús aparece diciendo el reino de Dios se ha acercado, él está entrando en ese marco contextual de todo lo que los judíos estaban esperando. Entonces Jesús viene a darle claridad a esto. Está diciendo lo que Israel esperaba, ya comenzó, está aquí.
Amén. Entonces, mira lo que esperaba Israel en el primer siglo. Todo esto lo esperaba. Porque ellos tenían solamente una mentalidad, la mentalidad de Roma, como hacían las cosas Roma. ¿A punta de qué? De pistolas, a punta de amenazas, imponiendo. Pero entonces la voluntad de Dios no se impone con armas. La voluntad de Dios no se impone de esa manera. La voluntad de Dios se impone con el reino de Dios, con Cristo Jesús, con la verdad, con el evangelio. Entonces, cuando aparece Jesús proclamando el reino de Dios, se ha acercado, está entrando en ese contexto. Está diciendo lo que Israel esperaba, comenzó ya. Está aquí. Lo que los profetas anunciaron ya llegó. El gobierno de Dios que debía destronar a los opresores ya está aquí. Entonces, cuando Jesús llega y dice, llegué, yo soy, recuerda lo que leímos en Lucas capítulo 4, versículos 19 y 20 y 21, eso fue lo que está diciendo ahí. Pero aquí viene un giro. Jesús dice, yo soy, pero vamos a darle un giro a lo que ustedes creen, a lo que ustedes piensen. Amén. Entonces, mira el giro, vamos a poner eso. Jesús no lidera un ejército. Mira, este es el giro de la historia. Ese es el reino de Dios que esperaba un judío del primer siglo. Ellos tenían una distorsión de eso, claro, porque toda la vida han estado viendo pelea, guerra, pero aquí da el giro la historia y dice, Jesús no lidera un ejército, no organiza una revuelta militar, no toma a Jerusalén por la fuerza. En lugar de eso, ¿qué hace el Señor? Predica, sana a los enfermos, expulsa demonios, come con los pecadores, perdona las deudas y declara limpios a los impuros. Amén. ¿Cómo le parece ese reino? ¿Cómo le parece ese reino? Tremendo. Ese es el reino que nos importa. Ese es el reino que tenemos que imponer. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el giro que da, ellos esperaban eso, pero Jesús les cumple, pero les cambia un poco el formato. Yo no soy ese guerrero, no soy ese salvador que estaban esperando como tal. Yo soy esto, una persona que hace el bien. Entonces sus actos declaran el reino. Entonces, ¿qué está declarando? Los actos de Dios o los actos de Cristo o los hechos de Cristo, las obras de Cristo declaran que el reino está gobernando acá. Amén. Entonces, si usted vive sano, si usted vive próspero, si usted vive feliz, si usted vive salvo, si usted vive bendecido con toda bendición, así debe vivir, porque así es. Si usted vive pleno, quiere decir que es un acto de Dios, el reino de Dios, quiere decir que Dios está gobernando en ti, que Dios gobierna en nosotros, Dios actúa aquí y la voluntad de Dios se impone aquí. Amén. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Predicar, enseñar, sanar, ¿qué más? Perdonar, liberar, hacer todo lo que Jesús hizo. Porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar, para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para darle vista a los ciegos, para liberar al cautivo y para declarar el año del jubileo del Señor, el año agradable del Señor. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios gobierna. Usted no necesita morir para ir a reinar allá. Usted reina con Cristo aquí en la tierra. Somos uno. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Y reinamos con Él ahora y siempre. Amén. Pablo dijo, yo lucho, yo trabajo, pero es según la potencia de Dios en mí. Amén. Y hago más que usted, pero no soy yo, es la gracia de Dios que está en mí. Entonces, ese es el reino de Dios en tu vida. Imponga la voluntad de Dios.
Imponga el reino de Dios en su vida. Entonces mira lo que estamos diciendo ahí. No necesitas esperar un ejército celestial. El reino ya está operando en la eclesía, en este cuerpo sano, salvo y perdonado. Amén. Mira, el reino de Dios ya está operando en ti, en tu cuerpo, en tu salvación, ¿en qué más? En tu perdón. Ya está operando el reino de Dios. Esto era lo que hacía a Jesús tan peligroso. Por eso lo crucificaron. Porque Jesús era muy peligroso. Para Roma, para los sacerdotes de la época, porque de pronto para Pilato no tanto, porque él no entendía tanto eso. Pero para los sacerdotes sí era un peligro Jesús. Los sacerdotes sí era un problema. Entonces, eso era lo que hacía a Jesús tan peligroso. No porque negara el cielo. Jesús no está negando el cielo, sino porque proclamaba que el reino ya está presente. Amén. ¿Por qué es tan peligroso Jesús para Roma, para los religiosos del primer siglo? Porque Él no está negando el cielo, Él está proclamando que el reino ya está presente. Amén. Entonces yo me quedo con la versión del primer siglo, con los padres que están aquí de la palabra, los padres, ¿cómo los podríamos llamar? No los padres católicos, sino los padres antiguos, los pioneros que están sembrando las bases que luego derribaron los reformadores. Eso es una locura. Entonces tienes que ir al contexto como hemos ido para entender el reino de Dios. Entonces, que Dios ya gobernaba. Mira esto. Jesús es muy peligroso para ellos. No porque negara el cielo, sino porque proclamaba que el reino ya está presente. Que Dios ya gobernaba. Que César con todo su poder ya había sido desafiado. Eso es tremendo, un desafío para César. No con espadas, con autoridad espiritual, con actos de liberación, con palabras que sanaban, perdonaban y restauraban. Roma no podía tolerar eso, porque si Jesús tenía razón, entonces el poder de Roma era ilusorio. Amén. Si el reino de Dios ya había llegado, entonces la paz romana era una farsa. ¿Han escuchado de la paz romana? No. Pon esa frase, esa definición. Mira, si el reino de Dios ya había llegado, pues eso era lo que ellos decían. Y es una verdad, el reino de Dios ya llegó. Si el reino de Dios ya llegó, entonces la paz romana era una farsa. Amén. ¿Qué es la paz romana? No con Z, sino con X. ¿Qué es la paz romana? 200 años. Lo que significa la paz romana, 200 años de relativa estabilidad y expansión. Mira. Entonces, si el reino de Dios ya había llegado, entonces la paz romana era una farsa. ¿Qué es la paz romana? Es 200 años de relativa estabilidad y expansión. Paz impuesta. Pero la paz impuesta romana no era como lo impuso Jesús. ¿Cómo era la paz impuesta romana? ¿Con qué? Con amenazas, con muerte, con armas, porque se impuso la paz a punta de armas. Entonces, la paz romana fue impuesta a punta de amenazas. Obedeces o te mueres. Pero Jesús no es así. Entonces Jesús viene y contrasta completamente con esa paz romana. Paz impuesta. Viene la romanización. Entonces, el que quería ser romano allá, el que quiera ser colombiano, gratis. El que quiera ser venezolano, gratis. El que quiera ser romano, vuelva a ser romano por cualquier cosa. Entonces hubo la romanización. Durante 2 siglos floreció Roma. 2 siglos. Y en la paz romana fue cuando nació Cristo.
Cristo nació en este tiempo de paz romana, pero algo falso, porque la verdadera paz, por eso Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Sí lo dice sí o no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, pero yo no la doy como el mundo la da. Amén. Entonces, mira, Jesús nació en esa pax romana. Entonces, aquí viene Jesús a imponer un reino muy distinto a la imposición que tuvo Roma en el mundo. Por eso se volvió una potencia Roma, pero viene un rey, viene Jesucristo a ocupar su trono, digámoslo de esa manera, su lugar, y da una extraordinaria victoria a la humanidad. Si Dios gobierna, entonces César no gobernaba. Esta es una de las razones que llevó a la cruz a Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué proclamar que el gobierno de Dios ya estaba aquí en medio del imperio? Tenía implicaciones políticas inevitables, porque proclamar que el gobierno de Dios ya está aquí en medio del imperio, tenía implicaciones políticas. Imagínate, si Roma está en pleno furor y aparece alguien a decir, yo soy ¿quién? El Hijo de Dios. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo he venido aquí a los enfermos. Yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer libertad, a traer sanidad, a traer perdón, a traer salvación, a traer redención. Yo he venido a deshacer las obras del diablo para Roma. Esto fue ¿qué? Terrible. No puede haber un rey que vaya a dañar a nuestro rey, a nuestro imperio. Entonces no era solo teología, era un desafío al orden romano. Amén. Y vamos a terminar acá. Hay mucho que decir, pero terminemos acá y lo animo a que lea estos textos. Esto no es teoría, es el lenguaje que Jesús usó. Mateo 13, hay un poconón de parábolas, todas enfocadas al reino de Dios. Mateo 13 es una colección de parábolas del reino y cada una de ellas describe el reino en términos de proceso, no de destino. Entonces, ¿cómo vamos a leer Mateo 13? Vamos a leer las parábolas, pero entendiendo que cada una de ellas describe el reino de Dios en términos de proceso, no de destino. Porque si usted lo mira desde el punto de vista de destino, entonces se perdió completamente. Entonces, todas las parábolas que están ahí, entonces él dice, el reino es como. Mira lo que dice Jesús en esas parábolas. Yo le hago un pequeño resumen, pero yo lo animo a que lo lea. Yo le hablé un poquito de la parábola del tesoro, que el Señor encontró el tesoro, volvió a enterrar el tesoro, y eso tiene una explicación de que Jesús, la humanidad, el mundo, nosotros somos lo valioso para nuestro Padre. Entonces el reino es como un sembrador que esparce una semilla, como una levadura que fermenta la masa, como un tesoro escondido en un campo, como una red que recoge peces. Ninguna de estas parábolas dice que el reino es el lugar celestial donde escaparás algún día eternamente. Ninguna de estas parábolas dice que el reino es el lugar celestial donde escaparás algún día eternamente. Todas estas parábolas describen el reino como algo que crece. Mira esto. Todas las parábolas de Mateo capítulo 13 describen el reino como algo que crece, que se expande, que opera, que transforma, algo presente, activo, algo que está ocurriendo ahora. Amén.
Todas estas parábolas de Mateo 13 fue que les dije así. Mateo 13 describen el reino como algo que crece, que se expande, que opera. Este es el reino de Dios, crece en nosotros. Amén. La luz, cada vez que tú tienes luz, un poco más de luz, otro poco más de luz, usted va creciendo en su conciencia de lo que ya Cristo ganó por ti. ¿Qué más dice? Que opera, que transforma, algo presente, activo, algo que está ocurriendo ahora. Amén. Entonces, quiero terminar con Lucas 17, 20, 21. Pero, ¿a dónde nos remontamos? A un judío del primer siglo. Para ellos, ¿cuál era el reino de Dios? ¿Qué era para ellos el reino de Dios? Era una promesa. Después del exilio babilónico, donde ellos estaban esperando la restauración de Israel, que el templo fuera reconstruido, que el rey de Israel reinara y que todo fuera puesto en su lugar. Pero cuando llega Jesús y les dice, ya llegué, ya estoy acá, se pegan una desinflada impresionante. ¿Por qué? Porque ellos no estaban esperando ir al cielo, ellos estaban esperando que el cielo viniera a la tierra. Pero a lo suyo vino y lo suyo no lo que. No lo reconocieron. Entonces dijeron, no nos sirve. Usted no es el Salvador, usted no es el liberador, usted no es nuestro Mesías. Es más, usted a los mismos discípulos le pasó, mataron a nuestro Mesías. Se nos fue la esperanza. Esto no fue posible. Pero cuando uno no entiende esto, termina frustrado en la vida. Pero vamos a leer acá. Terminamos con Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén, tremendo. Ya, y le está hablando con fariseo, le está diciendo, fariseo, usted también hace parte del plan redentor, pero está entre vosotros y dentro de nosotros. Amén. Entonces, hoy el reino de Dios está dentro de nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Y quién nos puede separar de ese reino? Nada. Nada nos puede separar de ese reino de Dios. No solo entre nosotros, sino entre nosotros y dentro de nosotros. Por eso este texto se interpreta muy mal sobre el reino. El reino es algo interior. Ojo, el reino es algo interior. Está dentro de nosotros. Amén. Y voy a hablarles de Apocalipsis y les voy a hablar del reino milenial. Y vamos a ver, o los 1000 años. Vamos a entender eso con esto y vamos a ver si es que hay un segundo partido. Vamos a ver si fue que Dios le dio una pela al diablo en su primera venida, le quitó 10 muelas y en la segunda le va a quitar las otras. No, vamos a verlo y queda esa promesa para que usted pueda comprender. Pero entonces nos quedamos no con el futuro, nos quedamos con el presente, con el ahora, con lo que está hoy acá en nosotros, el reino de Dios. Por eso dice, ellos dijeron, él aquí, está allí, está por allí, en la profecía está. No, el Señor dijo, el reino de Dios está entre vosotros. El reino es algo interior, está dentro de nosotros. El punto de Jesús es este: no busque señales apocalípticas futuras. No espere una manifestación espectacular que pueda señalar con el dedo. El reino ya está aquí en medio de vosotros. Amén. El reino ya está aquí en medio de vosotros, en mi ministerio, en las sanidades, en las liberaciones, en las palabras que pronuncio. El reino no es algo que viene, es algo que ya llegó. Amén. Es algo que ya llegó. Si el reino es presente y no futuro, entonces la ecuación cambia. Toda la ecuación cambia. Si Dios gobierna ahora, entonces tienes que decidir a quién le das
tu lealtad. Termino la explicación de este texto con esta frase. Si Dios gobierna ahora, ¿cuántos creen que Dios gobierna ahora? Pero ¿gobierna afuera o adentro? Adentro. ¿Dónde está el reino? Adentro. Entonces usted impone la voluntad de Dios. Amén. Entonces no puede usted decir otra cosa, sino que vivir en victoria, en gloria, en bendición, porque el reino está en medio de vosotros. Entonces, si Dios gobierna ahora, entonces tienes que decidir a quién le das tu lealtad. Voy a decir 4 cosas. A Roma, que gobierna con violencia. A Dios, que gobierna con amor y gracia. A César, que exige tributo. O a Jesús, que proclama libertad. ¿Qué respondes tú? Pon esas frases. ¿A quién le das tu lealtad? Y tu lealtad no es de labios, es de hechos. Amén. Porque yo puedo decir soy leal. Se lo cree usted, pero son hechos. Entonces, ¿a quién le das tu lealtad? Si Dios gobierna ahora, entonces tienes que decidir a quién le das tu lealtad. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que llama tu atención? ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Netflix? ¿Qué es más importante para ti? ¿El dinero? ¿Qué es más importante para ti? Lo más importante para ti es que tengo un gobierno, que el reino de Dios está en mí y que Él merece toda mi lealtad. Amén. Entonces, ¿a Roma, que gobierna con violencia? No. ¿A Dios, que gobierna con amor y gracia? Amén. ¿A César, que exige tributo? No. ¿A Jesús, que proclama libertad? Amén. Esa decisión no espera tu muerte. Es una decisión de ahora. Amén. Es una decisión de ahora. Por eso el reino de Dios no es para mañana, es para ya. Es ahora. El mensaje del reino no es escapista, no es separatista, es confrontacional. No te ofrece salida. El reino de Dios te exige postura. Amén. El reino de Dios te exige postura. ¿Cuál es tu postura? Lealtad, firmeza con el reino de Dios. Termino con esa frase. El mensaje del reino no es escapista, no es separatista, es confrontacional. No te ofrece salida, te exige postura. ¿Cuál es tu postura en esta tierra? ¿Cuál es tu posición en esta tierra? ¿Cuál es tu actitud en esta tierra? Es lo que te da la victoria. Si el reino de Dios es presente, aplícalo ahora. Amén. Termino con la frase. Si el reino de Dios es presente, aplícalo ahora. Amén. Gloria a Dios. Somos bendecidos. A mis amados amigos que en esta tarde nos acompañaron desde cualquier lugar, desde Iglevalle, un abrazo. Por favor, díganos de dónde también nos vio. Y estamos aquí súper bendecidos porque el reino de Dios está en nosotros. Ya llegó. Estamos llenos de Jesús. Esta placa dice llenos de Jesús. Un gran abrazo y nos veremos pronto en el nombre de Jesús. El domingo nos estaremos viendo a las 9 de la mañana aquí en nuestro culto normal. Ya es mayo. De hoy en 8 ya es mayo. Así que un gran abrazo. Bendiciones.